Hola Inge, nosotros somos el equipo 3 y le traemos un tema sobre los transformadores y los circuitos magnéticos. Nuestro equipo está integrado por Luis Alberto Pinzón, Abdiel Eliezer Monreal, Axel Guadalupe Guardiola, Luis Martín Cavazos, Denise Azucena Garza, Emanuel Adalí Martínez y Leober Osoria Castillo. A continuación mi compañero va a presentar lo que es el objetivo. El objetivo es documentar la aplicación de los conceptos aprendidos en la unidad de aprendizaje de máquinas eléctricas, así como demostrar la competencia en la Universidad Autónoma. A continuación veremos la introducción que nos presentará nuestro compañero. Vamos a ver la justificación de nuestro trabajo. La justificación es que nosotros queremos demostrar, que todos vean cómo la industria sería algo imposible o ni siquiera nos podríamos imaginar cómo sería sin actualmente las máquinas eléctricas, ya que es algo que ha facilitado mucho nuestro trabajo. Las máquinas eléctricas nos llevan acompañando y facilitando la vida durante muchos años y las perspectivas del futuro aumentaron desde el desarrollo de las mismas. Esta investigación es indispensable para que la persona que quiera o requiera conocer las aplicaciones, usos de máquinas eléctricas y el contexto en el que se encuentra o especializa. Seguimos con la introducción. Pues en este tema venimos explicando lo que son los circuitos magnéticos y los transformadores, y al igual vamos a utilizar algunos de los conocimientos aprendidos sobre este curso, resolviendo algunos problemas que posteriormente mis compañeros van a explicar. Y ahora sí ya empezamos con lo que es circuitos magnéticos. Buenos días. Bueno, para empezar, las máquinas eléctricas utilizan circuitos de materiales ferromagnéticos para conducir los campos eléctricos necesarios para su funcionamiento. Sobre él actúa una fuerza magnetomotriz y los tipos de circuitos magnetomotriz son homogéneos y heterogéneos. Es necesario saber calcular la inducción magnética para producir una inducción magnética determinada. La intensidad de campo viene dada por la siguiente fórmula que se muestra a continuación, donde N es el número de espiras de la bobina inductora y la corriente, L es la longitud de la bobina y esta se mide en amperímetro. Al numerador de esta expresión se le denomina fuerza magnetomotriz y al denominador reluctancia magnética. Por lo tanto, el flujo magnético lo podemos calcular con la siguiente fórmula que se muestra a continuación. Ahora se explicará un problema sobre este tipo de circuitos. Muy buenas, yo les voy a explicar el método que usamos para resolver el problema número 1. Como se muestra en la figura, tenemos un núcleo con 3 columnas con una profundidad de 5, donde hay una bomba de 1200 voltios en la columna del extremo izquierdo. Y en la columna central nos indican que tenemos 250.000 Maxwell en un flujo. Y nos piden calcular lo que es la densidad de flujo en cada columna, la fuerza magnetomotriz y la corriente inducida. En la siguiente diapositiva vemos cómo se resuelve. Primero que nada hallamos lo que sería la longitud media y el área media en cada segmento de la pieza, para a continuación sacar lo que sería la caída de fuerza magnetomotriz. Hallamos lo que es la permeabilidad, la densidad de flujo magnético y el flujo para X, Y y Z, y con estos resultados obtenemos nuestra fuerza magnetomotriz, que sería de 110.83. Despejamos utilizando esta fórmula y así terminamos el problema y tenemos una corriente inducida de 0.9 mA. Y esto sería todo por ahora. Mi siguiente compañero les va a explicar la simulación en MATLAB. Bueno, aquí en el ejercicio 1 lo que se intentó, por así decirlo, representar fueron los cálculos. En MATLAB es un poquito difícil representar algunas unidades, así que algunas las omití para que se pudieran representar mejor los resultados. Entonces, como se puede ver aquí, se obtuvo las longitudes, se obtuvo las áreas y se obtuvo los mismos resultados que con la página anterior. Y aquí también todos los cálculos dieron un valor estimado de la fuerza magnetomotriz y de una corriente. Y bueno, aquí los cálculos
hubo varios resultados que fueron los obtenidos, pero en sí los más importantes, los que pide el problema, fueron de la fuerza magnetomotriz, la corriente y la densidad de flujo. Las primeras dos son, todas dieron casi igual, la verdad, nomás unos decimales de diferencia, pero es una comparación muy buena. Son casi exactos los resultados. Bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre transformadores monofásicos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, un transformador monofásico es un dispositivo electrónico que se encarga de transferir corriente. Esto puede ser también transferir, hablando de transferencia, puede ser una transferencia de un menor voltaje, un voltaje de lo contrario mayor. Y lo bueno de los transformadores, o varias ventajas que hay de estas, es que siempre mantienen esa misma frecuencia, ya sea de 50 o 60 Hz. Estos equipos son bastante duraderos. Aplicaciones, vamos a ver algunas de sus aplicaciones. Los transformadores realmente es que están en todas partes. Podemos verlos desde en un televisor pequeño hasta al momento de salir a la calle. Podemos encontrar allí un transformador que nos está convirtiendo el voltaje de 13.000 volts a 440 o 127 volts. Realmente podemos ver que los transformadores están en todas partes, en equipos de iluminación, calefacción, dispositivos electrónicos, zonas urbanas, y también son utilizados para el aumento de potencia en inversores domésticos. Ok, la operación del transformador monofásico. Estos transformadores normalmente trabajan con corriente alterna. Estos están compuestos por diferentes bobinas de voltaje dependiendo de las salidas que tengamos. Un ejemplo puede ser un transformador de 440 volts, puede tener una salida de 127 volts, puede tener una salida de 220 volts, y son los diferentes bobinados que va a tener este transformador. En su primera bobina tiene normalmente un calibre que es un poco más grueso, y en el segundo bobinado es un calibre que es un poco más delgado, ¿no? Y vamos a tener las diferentes salidas dependiendo del voltaje. Un transformador también, la cantidad de circunferencias que tiene esa bobina va a depender mucho del voltaje que se desea obtener. Para fabricar un transformador e instalarlo tenemos que seguir también ciertas normas, como podemos ver en las diapositivas, la ANSI y la IEC. Como lo mencionamos, podemos ver transformadores muy básicos, muy pequeños, transformadores de media y alta tensión, transformadores especializados y gama alta. Ok, vamos a ver un problema. Bueno, aquí tenemos un problema que nos indica calcular los parámetros del circuito de un transformador de 10 kVA que está a 230 a 2300 volts. Dado los siguientes resultados en las pruebas. Aquí tenemos en vacío y la prueba en corto. Y como veremos en la siguiente diapositiva, viendo los cálculos, como aquí vemos, nuestro factor de potencia nos da 1.6, y con esto podemos determinar los dos tipos de corrientes que nos da este transformador. La primera corriente es de corriente de pérdidas y la segunda corriente es de magnetización. Por consiguiente, podemos determinar con la ley de Ohm la resistencia de magnetización y también la reactancia de vacío. Los siguientes parámetros serían para sacar con valores en corto, que sería que sacamos R1, JX1, y así iríamos con los siguientes parámetros para determinar todos esta cantidad que nos dio, para poder determinar lo que da nuestro transformador. Y por consiguiente veremos en unos cálculos que vimos en las simulaciones. Bueno, aquí lo único que hubo un poco de problema fue en la prueba de vacío. Los valores le tuve que quitar las unidades, ya que se creaba un poco de conflicto a la hora del resultado. Daba un resultado de unidades muy confusas, así que lo quité. Incluso para el factor de potencia, pues estuvo mejor quitarlo, así que así lo dejé. Para las demás corrientes y las resistencias estuvo, pues, por así decirlo, normal. Los cálculos quedaron iguales, casi similares, por así decirlo. Y bueno, aquí para la Z, R2 y X2 fueron los últimos resultados, y sería todo. La verdad no hubo
algo más extra. Y aquí se puede ver la comparación, los dos casi similares, la verdad. La izquierda un poquito más extensa, por así decirlo, pero técnicamente son los mismos resultados. Así que sí se puede comprobar que sí está hecho bien los cálculos. Conclusión, logramos aprender de cómo las máquinas eléctricas trabajan a lo largo del curso, desde su composición y fabricación de su funcionamiento hasta qué parámetros debemos calcular para tener uso adecuado de estas mismas en su campo laboral. Vimos varios ejercicios que nos llevaron a interactuar y comprender teóricamente hablando sus capacidades y limitaciones mediante los cálculos y simulaciones. Ahí pudimos comprobar su capacidad de estos componentes. Y pues de nuestra parte sería todo, Inge, de este video.